Siempre quise hablar o en algún punto homenajear, y lo voy a hacer con todos los errores del caso porque lo aclaro antes de empezar a conversar con ustedes sobre Charles Darwin. Para mí, un héroe, definitivamente un héroe del pensamiento. Siempre quise hacerlo porque tengo una profunda admiración por Darwin, pero una profunda admiración que no estriba solamente en lo que el tipo desarrolló como teorías, sino por lo que se la jugó en ir contra el sistema. Si hubo una persona que fue contra el sistema, fue Charles Darwin. ¿Vieron cuando nosotros permanentemente hablamos de tener fuerzas y tener testículos, tener ovarios, ir en contra del sistema, ir en contra de lo que se piensa, ir en contra de la corriente? Bueno, una cosa es hacerlo en un podcast chiquito, en una plataforma, y otra cosa es hacerlo como lo hizo Darwin, desafiando a la iglesia, desafiando a todo el mundo, poniéndose en contra de la humanidad misma, porque había que determinar o había que escribir en un libro que el hombre no fue creado por Dios y que el hombre en realidad evoluciona de los primates, evoluciona de los monos, o evolucionamos desde los homínidos. Una cosa es decirlo ahora, pero otra cosa era decirlo en 1800 y pico, cuando el tipo desarrolla la teoría de la selección natural de las especies o la teoría de la evolución. Quiero dejar aclarado que yo no soy un estudioso, no soy un buen conocedor de la teoría de la selección natural de las especies. Quiero dejarles aclarado esto porque si bien la he leído un par de veces, porque me interesa mucho, pero yo no soy ni biólogo ni antropólogo, simplemente soy un curioso que se mete en esas anotaciones y se mete en los libros de Darwin para sacar algunas ideas. Darwin ha sido, como todo genio y como todo rupturista, mal entendido, y se lo ha llevado a distintos molinos. Del caño de agua, para abrevar de la fuente de Darwin, uno puede abrevar agua limpia o puede abrevar agua descompuesta, agua en mal estado o podrida. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que hay muchísimas teorías que se ha aplicado mal el darwinismo y se le dice teoría darwiniana o darwinista, y que son teorías con las cuales por lo menos yo en distintos ámbitos no concuerdo en absoluto. No vienen al caso, pero lo dejo aclarado porque lo que voy a tomar de Darwin para explicar la desaparición del 10 es simplemente una idea arrojada al viento y no tiene ningún tipo de viso científico ni tampoco lo busca. Hay dos libros fundamentales de Darwin, en realidad hay dos teorías fundamentales de Darwin. Una es la evolución natural de las especies y otra es la evolución natural o la evolución natural sexual de las especies. Y esta teoría busca o toca como punto fundamental la belleza. La belleza como elemento de seducción en las especies. Pero no la belleza física, no la belleza como nosotros podemos interpretar, la belleza artística o la belleza que nosotros decimos, bueno, esto es bello, qué lindo amanecer, o qué lindos rasgos, o qué linda canción, o qué lindo cuadro. Otro tipo de belleza, una belleza, dice ese segundo trabajo de Darwin, que ancla más en la necesidad de las especies de tener una especie de, perdón la palabra, perdón la repetición, pero tener una forma de sacar ventaja contra tu competidor a través de algún rasgo que atraiga. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Primero arranquemos por lo fundamental, que es hablar de la desaparición del 10, porque de esto se trata. Este no es un podcast de biología ni de antropología, es un podcast donde podemos tirar alguna idea al viento. Primero vamos a contar quién fue Charles Darwin. Charles Darwin yo lo considero un héroe del pensamiento porque descentró al ser humano, lo sacó del medio. Alguna vez hemos hablado de esto, el giro de Copérnico, de decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, era sacarnos de la centralidad universal, y había que decirlo en tiempos de Copérnico. O sea, la primera herida narcisista al ser humano. Ya hemos hablado de esto, pero siempre es bueno renovar el conocimiento, por lo menos el tránsito por estas cosas.
El segundo que lo hace es Darwin y el tercero para muchos es Freud, cuando habla del dominio de lo inconsciente sobre el yo o sobre lo consciente. Pero Darwin, que es uno de los tres que hiere el narcisismo del hombre, vamos a contar quién fue. Darwin nació en 1809, el 12 de febrero de 1809, nació en Inglaterra. Fue el segundo hijo varón de Robert Darwin, que era médico, un tipo muy conocido donde él vivía. Y la mamá de Darwin era promotor de... El papá, en realidad... A ver, la mamá de Darwin era hija de un tipo muy importante en su sociedad, era millonario. Y era miembro de la Royal Society, o sea, era un tipo... el abuelo de Darwin era un tipo muy poderoso. Bueno... Lo más importante de Darwin, más allá de conocer dónde nació, es lo que él hizo. Darwin, como punto central de su vida, tiene la partida un 27 de diciembre del año 1831. La partida por 5 años, porque fueron 2 viajes del Beagle, pero el viaje más importante es el que hace en la partida en el año 1831, desde el puerto de Davenport, a recorrer el mundo. A ver, contemos esto. ¿Qué era en esa época recorrer el mundo para juntar información para un naturalista como Darwin? No había una GoPro para grabar todo, no había un celular para grabar todo, no había una cámara de fotos para sacar. Si bien había, no se podían llevar en un barco. Eran épocas en donde los naturalistas dibujaban y guardaban las especies que se encontraban. Se disecaban, se embalsamaban, se clasificaban y muchas veces se enviaban a algún museo o algún centro de clasificación. Darwin se dedicó este tiempo arriba al Beagle a dibujar y a observar. El objetivo de la expedición dirigida, ¿saben por quién? Por Fitzroy. Cada vez que ustedes agarren la avenida Fitzroy, sepan y recuerden que era el hombre que manejaba, en realidad era el capitán del Beagle. Bueno, Fitzroy también trabajó mucho sobre meteorología, pero nos interesa a Darwin. Fitzroy toma las costas argentinas sobre las costas patagónicas con el Beagle, incluso pasa por el estrecho de Magallanes, y allí, en este trayecto, Darwin, en su recolección de elementos, en su recolección de especies, se empezó a dar cuenta que había diferencias entre especies que estaban no muy alejadas unas de otras. O sea, había algunas especies que diferían en su color o en su forma y no muy lejos de un lugar al otro. Bueno, Darwin empieza a esbozar la idea, y acá está la centralidad, y esto es muy importante tenerlo en claro, porque a mí esto me lo explicaron cuando cursé sociología. Cuando se habla de la supervivencia del más fuerte, es una burda malinterpretación de la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Porque no sobrevive el más fuerte, eso es una estupidez. Sobrevive la especie que se adapta. Y hay otro punto que también tenemos que tener en claro. Las especies no mueren. No muere el que no es fuerte. Cuando escuchen ustedes alguna vez a alguien que diga no, porque acá el que no es fuerte desaparece. Eso es una estupidez. Se habla de adaptación y no te tenés que adaptar por la fuerza. Te puedes adaptar por de pronto desarrollar una glándula que largue menos olor al ambiente, entonces un depredador no te olfatee. Podés desarrollar un color que te permita mimetizar tu cuerpo como especie en un ambiente en donde es hostil para vos. Suponte, sos un zorro y estás en una etapa de glaciación y tu pelaje empieza a cambiar al color de la zona donde vivís, se hace más blanco, entonces te detectan menos fácilmente cuando te van a depredar, porque siempre hay un animal más grande que el zorro, y vos, al ser menos detectable porque tu color de pelaje es parecido al ambiente donde te moves, te permite cazar con mayor facilidad. Entonces no es que se adapta
no es que gana el más fuerte, gana el que mejor se adapta al ambiente. Por eso es la teoría de la evolución de las especies, es justamente esta idea que tenía Darwin de la adaptación de las especies. La especie que no se adapta, bueno, sí, la especie que no se adapta se extingue. Este es el término que tenemos que tomar para cuando hablamos de especies. Las especies no mueren, mueren los individuos. Las especies se extinguen. Esto es muy claro que lo sepamos. Ahora bien, ¿cómo se adapta una especie? Según Darwin, en la selección natural de las especies, y esto no lo voy a contar con claridad, reitero, no soy un biólogo ni un antropólogo, podrán ustedes si quieren, y si logro que ustedes vayan a leer sobre Darwin, también es un gran acierto del podcast, porque de lo que se trata es siempre que te motive para ir por más. Una lectura, o un podcast, o un video, o una película, siempre es ir por más. Un libro que te obligue, porque te dé esa necesidad de ir por más, ya ganó ese libro. Y por eso, si yo logro, en esta explicación tan básica de la teoría de la evolución de las especies, que ustedes o vos estás escuchando, llegues a tu casa y bajes un PDF o te pongas a leer sobre Darwin, listo, ya ganamos. Pero voy al punto de lo poco que yo he entendido para llegar a lo que quiero charlar, que es la desaparición del 10. Y por qué Darwin explica la desaparición del 10 en el fútbol argentino. Porque que haya desaparecido el 10 en Italia o en España me importa 3 huevos. Pero que haya desaparecido el 10 en Argentina me duele. Y la culpa, ahora voy a decir también de quién es. Vayamos al punto de Darwin, para cerrar y para meternos ya en lo que nos interesa. Darwin sostiene, así a grandes rasgos, que las especies en forma aleatoria, atención con este punto, aleatoria, diría que es en forma, diríamos casi azarosa, las especies van mutando y una especie, vamos a poner el ejemplo, recién decía yo del zorro, ¿no es cierto? Bueno, vamos nuevamente a este ejemplo. Un zorro en una zona que empieza a enfriarse, una zona en época de glaciación, un zorro que un zorro de pelaje gris que vive en etapa de glaciación, diríamos en la zona llegando allá al estrecho de Bering, bien en el norte de nuestro continente. Bueno, de pronto esos zorros, pongo el ejemplo de zorros, ¿no? Si quieren poner una mara, si quieren poner cualquier mamífero, o sea, un conejo, qué sé yo. Ese conejo, ese zorro que nace permanentemente, o viene naciendo porque su especie es de pelaje gris, pero de pronto, por una mutación, nace un individuo de esa especie con pelaje blanco. Nace lampiño, nace con pelaje blanco. Y como está glaciando y como hay nieve, y en la zona nunca hubo tanta nieve, hay nieve, pero nunca tanta como ahora, ese zorro que nace mutante, podríamos decir, se adapta mejor y cuando crece caza mejor y lo cazan menos. Entonces crece más robustamente y así se adaptó mejor a su entorno por una cuestión aleatoria, por una cuestión absolutamente azarosa. Esto lo explica mejor Darwin y lo podrán estudiar ustedes. Pero se adapta mejor. Y lo que se le llama, no sé, a muchos le dicen salto evolutivo, se da por forma azarosa. Pero reitero, nunca es por fuerza, nunca es que gana el más fuerte. Eso es una imbecilidad directamente. Se adapta y ese zorro logró entonces que nazca una nueva especie que es, o se adapte mejor su especie zorro, porque hay una etapa de glaciación. Por supuesto que estos saltos no son saltos de 10.000, 15.000, son saltos de cientos de miles de años. Una evolución en una especie son cientos de miles de años. Vamos ahora al punto que nos interesa. El fútbol argentino tenía una especie que era la más bella de las especies. La especie a la cual nosotros íbamos a disfrutar. No era una raza, era una especie. No era, viste, cuando se dice se extinguió la raza del 10. Es una estupidez eso. No era una civilización, era una especie. Uno iba a ver al 10. Yo, cuando era chico,
Mi papá me llevaba a veces al bar porque estábamos lejos de Boca y de River, pero yo disfrutaba tanto a Patota Potente como podía disfrutar al Beto Alonso, como podía disfrutar a Troviani, como podía disfrutar más adelante al Beto Márcico, como podía disfrutar ni hablar de Juan Román Riquelme, como podía disfrutar a Bocini, ni hablar del Bocha. Estoy hablando del 10. A Daniel Willington, estoy hablando del 10. No estoy hablando del tipo rápido. Estoy hablando de esa especie de jugador llamado enganche, pachorra, ese 10 que ustedes reconocían porque si se enchufaba el tipo, el equipo podía ganar. Si el tipo estaba paja a la tarde, el equipo no funcionaba. Y nos gustaba que eso ocurriera. Disfrutábamos el hecho de saber si estaba o no iluminado ese día el 10. El Bocha Ponce en Estudiantes de La Plata, por ejemplo. Bueno, ni hablar el Tata Martino, otro extraordinario jugador. No sé si era 10-10, pero también un tipo que tenía un pie extraordinario. El turco Abdeneve, porque cada equipo tenía un 10. El tucumano Aredes, que jugaba en Atlético Tucumán, no recuerdo si Atlético Tucumán, el tucumano Aredes. Bueno, ese 10 no está más. Ese 10 desapareció. Pero en realidad desapareció la especie. ¿Y por qué lo explica Darwin? Porque como Darwin habla en su selección natural de que los organismos evolucionaban, también ofreció un mecanismo para dicha evolución, que es la selección natural, y esta teoría explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones, es decir, cómo estas poblaciones se adecuaban para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. Vean este párrafo, cómo se adecuaban para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. Bien, la teoría de la evolución propone que las especies cambian con el tiempo y que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. O sea, que cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables genéticas. O sea, que todas las especies evolucionaron o evolucionan. La que no se adapta, lamentablemente se extingue. El 10 se extinguió porque le cambiaron el ambiente y no se pudo adaptar. A ver, ¿quién heredó la característica del 10? Esa especie hermosa que poblaba las canchas del fútbol latinoamericano, sobre todo las canchas del fútbol argentino, y que de un día para el otro desapareció. ¿Quién heredó la genialidad del 10? El doble 5. En el doble 5 hay uno siempre que juega bien. Voy a poner un ejemplo de doble 5 que podría ser 10 o podría haber sido 10. Paredes. Incluso Paredes empieza jugando como un enganche y después deviene en doble 5. Otro que podría haber sido 10 es De Paul. De Paul tiene un gran juego. De Paul tiene una linda magia cuando agarra la pelota. Sabe con la pelota. Se tuvo que adaptar a algunas posiciones que le pidieron en Europa. Pero De Paul, si en vez de ser clase, no sé qué clase de Paul, pero de ser clase 2000, o 90 y largo, si De Paul fuese un clase 71 como yo, De Paul hubiese debutado en la primera de Racing jugando de 10, como el Mago Capria. El Mago Capria, si hoy fuese un pibe de 19 años, sería doble 5. ¿Qué lo mató al 10? ¿Qué le rompió al 10 su sistema, su ecosistema? Se lo rompió el ambiente le cambió. Le empezaron a pedir que haga cosas que no podía hacer. Entonces empezó una glaciación y el 10 no se adaptó. Lo cazaron más rápido. Aparecieron los cazadores furtivos como Monchi. Le empezaron a medir todo alrededor. Monchi inventó un arma de destrucción masiva del fútbol. Y lo pongo a Monchi porque es una parte de la culpa de todo esto la tienen los tipos como Monchi, los medidores, los empiristas, los asesinos del fútbol. Monchi es un asesino del fútbol. Y lo digo con nombre y apellido. A ver, sentido figurado, ¿no? No que es un asesino, por favor. Digo que es un hombre que mata juego. La estructura que desarrolla Monchi en el Sevilla asesina el juego del fútbol.
Es un tipo que le pega una bala al fútbol, porque lo mide, porque lo hace empírico, porque acelera el ritmo de los jugadores. Y tipos como Monchi, que es el último gran asesino del buen juego del fútbol, ya venía esto con otros que lo venían haciendo. Porque, a ver, Bilardo, por ejemplo, no era un hombre que asesinó al fútbol. Bilardo tenía muy buenos jugadores. Bilardo no dejaba de lado el 10 que era pachorriento y que no se movía. Bilardo llevó a Bocini al Mundial. Y de pronto otros que tenían preferencia por los volantes como Maradona no lo llevaron. Pero ¿a dónde voy? Le desaparece el entorno al 10, justamente por estos empiristas y medidores, y lo matan. Desaparece la especie. Le piden que marque, le piden que corra, le piden que retroceda y desaparece el 10. De un día para el otro desaparece el 10. ¿Por qué está bueno marcar culpables de esto? Es decir, marcar, digo, en el sentido de referenciar qué nos ha destruido. Porque una cosa es Europa, que no tenía 10, y no sacaban muchos 10 los europeos, no sacaban mucha magia los europeos, la traían de acá, nos venían a buscar el 10 que nacía acá. Entonces, yo creo que fue un plan armado por los europeos de cambiar el fútbol y desarrollar un fútbol más adaptable a lo que ellos pueden producir, que son jugadores rápidos, son jugadores mucho más ordenados, son jugadores mucho más cumplidores. Fíjense que incluso se adaptan solamente a aquellos aquellos latinoamericanos que juegan como europeos. Si vos vas a jugar como latinoamericano al fútbol europeo, fuiste. El Burrito Ortega, otro 10 que me olvidé de nombrar. El Burrito Ortega jugó como 10, quiso jugar como 10 afuera y no se pudo adaptar. Y Román se pudo adaptar porque Román la rompió toda en el Villarreal, le metió una semifinal de Champions, pero después, cuando podría haber sido el 10 de otros grandes equipos, se volvió. ¿Qué quiero decir con esto? Para cerrar este podcast, que aquellos que compraron el humo de los europeos son culpables en Argentina de la desaparición del 10. Porque si yo pido al aire un 10 en Boca hoy, o si yo pido al aire un 10 en Racing, o si yo pido y defiendo un 10 en Colón o en Unión, se me cagan de risa. Me dicen que no va más. Entonces aparecen los técnicos en Argentina, no solamente en Primera División, sino en cualquier liga regional o local, y tampoco hacen jugar y tampoco motivan la belleza en un jugador cuando juega bien. Lo eliminan. Un pibe que juega bien, que es habilidoso, lo ponen a jugar de doble 5 o lo ponen a copiar a un habilidoso europeo que nunca va a igualar a un habilidoso nuestro. Jamás. Miren, no sé si ustedes pueden tomar como habilidoso. Yo creo que Modric es un habilidoso. Modric tiene algo de 10, sin embargo no es un 10 como yo estoy acostumbrado a ver. Modric podría haber sido 10. Es interpretativo esto. Ustedes me dirán, no, Fanti, no tiene nada que ver. Modric, no, por eso digo. Es tal vez la última llamita del 10, lo veo ahí. Saben que aunque ustedes me traten de loco, por momentos cuando Benzema se tira hacia atrás, tiene algunas cosas de organizador. Pasa que es un tipo tan de área, pero si vos le pones un 10 en la espalda a Benzema y bueno, tiene algunas cosas. Otro 10 que recuerdo, Zinedine Zidane. Esos 10 que eran lentos, que tenían una cosa mágica en un cambio de frente. Toni Kroos no es 10, no podría ser 10, aunque tiene algunas cosas de 10. Salah, y no lo veo como 10. Es más bien rápido, es más bien disruptivo, pero no lo veo como un organizador, como un tipo que le das la pelota y te quedás disfrutándolo como lo hacía Riquelme. ¿Por qué todavía disfrutamos y ponemos en YouTube cuando lo encañó a Makelele? ¿Por qué disfrutamos cuando le metió el caño de espaldas a Yepes? ¿Por qué buscamos eso? Si eso no fue un gol. Y sin embargo lo disfrutamos como un gol. Y ustedes tendrán un enganche del Burrito Ortega cuando un día descaderó, y yo estaba relatando el partido, lo descaderó el Colorado McAllister. No lo podían parar al burrito ese día. Y bueno, y vamos a buscar esas cosas todavía. O cuando Bocini hacía lo que hacía con la puntita del pie, que hacía lo que quería, mágico. O el Chino Tapia, otro 10 extraordinario.
Bueno, todo esto desapareció. Se lo comió el fútbol europeo y acá le compraron el humo que yo estoy dispuesto a combatir desde aquí en adelante. Cierro con esta idea y con esta otra observación y les quiero recomendar este libro. Este libro es de un ornitólogo muy interesante porque Darwin, ahora les cuento de qué se trata este libro. Este libro es de un ornitólogo de apellido Prum y se llama Richard Prum. Es un libro del 2017. Se llama La evolución de la belleza. ¿Qué dice Prum? Es ornitólogo. Prum es profesor de ornitología, es biólogo evolutivo, trabaja en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Yale y dice que como especialista en aves se empezó a dar cuenta que había aves que tenían algunas cuestiones de belleza, por ejemplo el pavo real, ¿no? Toma Prum, que también lo había tomado en su momento Darwin, ¿no? Que la belleza importa en la selección natural sexual. Les leo rápidamente esto, ¿no? Dice, el título del libro es La belleza sucede. Dice, este libro es muy controvertido, el libro de Prum, porque para la mayoría de los especialistas, un rasgo carente de utilidad es un despropósito. O sea, para los especialistas en biología, algo que no tiene utilidad, porque los animales tienen algo que es central, que es el ahorro de energía. Básicamente los animales están en un constante equilibrio energético, no tienen nada de más en sus organismos que gasten energía de más. Bueno, entonces tener algo que no es útil y te gasta energía es un despropósito biológicamente hablando. Sin embargo, lo que yo les decía recién, se empezó a observar que la cola del pavo real macho es un ejemplo perfecto de un rasgo que no solo es inútil, sino que le entorpece la vida misma al pavo real porque no puede volar y porque tiene gasto energético en mantener esos colores y esa cola tan larga. Ahora bien, dice el mismo Darwin que la evolución de estos ornamentos, si bien se volvió una pesadilla para entenderla, tiene que ver porque la belleza, pero la belleza no solamente es una belleza, como les decía, una belleza física, tiene que ver con otra cosa. La belleza puede ser un cuerno muy duro para un golpe entre dos machos que están peleando por una hembra, hagan una especie de rito. Ustedes vieron cuando se enfrentan, a veces no sé el nombre, pero son como una especie de chivos que se golpean, ciervos que se golpean entre ellos, y dicen, pero van a explotar esos cuernos. Bueno, tiene que ver con la belleza. El colmillo, mayor fuerza física, mayor velocidad, mayor capacidad de salto. En el pavo real, macho, es la belleza de la cola, que sin embargo no sirve para nada, pero bueno, entienden los biólogos, en este caso Prum y también Darwin, que la belleza funciona también en las especies animales para poder conseguir su apareamiento. Cierro y ustedes dirán, pero ¿dónde conectás esto con el fútbol? Con que si no nos empiezan a enamorar un poco desde el fútbol, nos vamos a empezar a ir a otro deporte. Yo soy enamorado del fútbol, amo el fútbol, lo disfruto mucho el fútbol. Pero si no me empezás a dar un poco de belleza, si no me haces una especie de danza, si no me mostrás una cola de pavo real y me pones 22 boludos corriendo como si fuesen atletas, atrás de una pelota, y me medís hasta el viento, ya me aburre. No sé qué les pasa a ustedes, por ahí me pasa a mí solamente, pero te empieza a aburrir, hermano. Porque hasta incluso los partidos que vos ves en las superligas de Europa, o sea, una cosa es ver el Tottenham, una cosa es ver el Liverpool, una cosa es ver el Real Madrid, pero tampoco el Real Madrid. Ustedes vieron lo que fue el Real Madrid en los primeros partidos de la Champions, era un desastre. Entonces, las dos cosas tomo para este podcast y cerrarlo hoy. La teoría de la selección natural de las especies y esto de la no adaptación del 10 y cómo los medidores del fútbol le rompieron el ecosistema al 10. El 10 no se pudo adaptar como especie y se extinguió como especie.
y la otra es la selección natural sexual de las especies, en donde la belleza también tiene que ver. Digo y cierro, empiecen a seducirnos desde el fútbol. Hagan algo para que nos volvamos a enamorar del juego, porque empieza a ser muy embolante ver un partido de fútbol. Muy embolante. Empiecen a agregarle relato, empiecen a agregarle algo más, porque si no, lamentablemente vamos a empezar a apagar nuestros televisores. Espero que les haya gustado y que se metan un poco más en la vida de Darwin, este héroe del pensamiento. Y para cerrar les recomiendo una película que se llama Heredarás el viento. Es una película en donde se discute entre dos personas, un evolucionista y un creacionista. ¿Por qué? Porque iban a condenar en un pueblo de Estados Unidos a un evolucionista a la cárcel. Y vino un abogado a defenderlo y ahí están las dos teorías que se contraponen. Es una película muy vieja, pero que es muy interesante de ver. Se llama Heredarás el viento. Tal vez la puedan conseguir. Gracias por escucharme y se los quiere.